La relación con los hijos que propicia la comunicación, la aceptación, el incentivo y el respeto hacen de estos personas con mayor autoestima, seguridad, desarrollo de habilidades lingüísticos, cognitivas y en general mayor bienestar. Cultivar la relación con los hijos, aquí, en Vivir con Sentido. Bienvenidos una vez más a Vivir con Sentido. Efren, las relaciones hay que cultivarlas, especialmente con los hijos, ¿no te parece? Fundamentalmente. Yo creo que de eso dependen muchas cosas, ¿sabes? Así es. Y para este tema tenemos como invitada especial a una psicóloga que tiene un máster en psicología. Además es terapeuta y profesora. Ella es María Clara Arboleda. Bienvenida, María Clara. Muchas gracias. Feliz de estar acá, George. Feliz, Efren, de compartir este rato contigo. Gracias a ti, María Clara. María Clara, ¿cuál es la importancia de un buen vínculo con los hijos? Esa es la raíz de la sanidad mental, un buen vínculo con los hijos. A nosotros nos enseñan en psicología que esos primeros años, esos primeros meses, dicen que hasta los 5 años, eso como todo en psicología nada es exacto. Ese vínculo, lo que se le dé a ese niño, esa estimulación, ese estilo de relación, va a ser la raíz del arbolito que comienza a crecer. Entonces, esa vinculación papá-hijo, mamá-hijo, es la que le va a dar la seguridad, la estima, la asertividad a cualquier ser humano. Entonces, si tú me preguntas cuál es la importancia, es toda, es la raíz, no sé si tú estás de acuerdo, en que esa mamá que tiene ese vínculo desde lo físico, en los primeros meses, luego ya la parte de comunicación verbal, comunicación no verbal, el acompañarlo, el escucharlo, el hablarle de una u otra manera, es básico para la sanidad de este niño más adelante, en la adolescencia, en la adultez joven y en la adultez. A veces no estamos preparados para eso, ¿no, Efren? Yo creo que generalmente, yo creo que ese es el punto en donde, por eso hay que trabajar tanto con los papás, George. Porque muchos traen hijos que no fueron programados ni deseados, muchos traen hijos programados, pero vienen además con su propio background y con su historia y con su forma de relacionarse y como dicen, uno aprende a ser papá cuando es abuelo, y a veces ni eso. Entonces yo creo que uno de los puntos fuertes de este programa es precisamente eso, ¿Cómo le ayudamos, María Clara, a los papás a que den cada vez lo mejor que puedan, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y en eso, George, quiero comentar algo y es, pues nosotros llevamos muchos años, yo más 37 años de terapeuta, yo trabajé mucho tiempo con niños y después me di cuenta, cosas que uno va aprendiendo con la vida, que yo trabajaba con el niño, si no trabajaba con los papás, no había nada que hacer, esa plática se perdía. Entonces, había que trabajar con los papás. Y cada vez que evoluciona el ser humano, los papás se complican un poco más y yo creo que cometen muchos errores. Hoy en día, por ejemplo, en esto que preguntas de la vinculación, tratan de ser amigos de los hijos. Perdónenme, nosotros somos papás de nuestros hijos. Nosotros tenemos que ser amigos de los hijos. Para eso existen los amigos del colegio. Entonces, el amigo de mi hijo tiene que ser Arias, Rodríguez, Sarabia y el otro. Pero ¿por qué yo tengo que ser la amiga de mi hija? Eso no quiere decir que yo no pueda tener una relación cercana, una relación de confidente en muchas cosas con mis hijos, pero yo no soy la amiga de mis hijos. Y la otra cosa que me sorprendió, creo que te pasa lo mismo, es los papás de hoy en día se complican de una manera, primero porque hay demasiada información. Entonces te aseguro que esto que estamos hablando contigo, George, entonces lo están viendo allá. Entonces dijeron que la vinculación que era importante, entonces se meten a Google y buscan vinculación y entonces cómo es la vinculación y cómo tengo que moverme. Y ¿saben qué? Uno tiene que ser natural, sentido como un papá y mamá, como fueron mis abuelos, mis papás, mi generación. Yo creo que todavía éramos un poco más tranquilas. Las generaciones nuevas se complican en esto. Uno no tiene un manual, no, es verdad, no hay manual, pero el manual más importante es el de acá, el del corazón, el del alma, el del modelo que tuvimos, así sea para no repetirlo. De golpe yo tuve un papá dictador, que no lo tuve, les prometo que no, y si no les contaría. Pero si así hubiera sido, pues entonces digo, yo no quiero ser como mi papá. Pero ese es el sentido común de papás, el sentido común. Muy interesante, María Clara. María Clara, ¿por qué dices que es muy importante que no se genere ese vínculo de amistad
¿qué es lo que se tiene que desarrollar? ¿Un tema de autoridad bien llevado? Mira, no es que no se crea la amistad, yo pienso que en el vínculo hay respeto, hay comunicación, hay amistad, hay compañía, hay diferencias, hay todo eso. El error que yo estoy diciendo que cometen muchos papás, en realidad porque a veces son jóvenes y entonces son de una generación, los millennials, pues que yo sé que acá enfrente mío tengo muchos millennials de esos, pero... No creas, parece, pero no. Pero no, yo lo miro fijamente. Piensan dentro de ese ser papá que machera y dame esos 5 y yo soy amigo y yo voy y tomo trago contigo y pruébalo. No, primero es autoridad. Es exigir respeto, es poner límites. Y es algo que a mí me impacta con los papás de hoy en día, y es en ese querer ser amigo de los papás, les dan todo. Los niños de hoy en día cierran los ojos, sueñan, abren y tienen. Yo no estoy hablando solo de lo material, permisos, gustos, todo. Los niños de hoy en día, los adolescentes de hoy en día, tienen un problema gravísimo entre muchos otros de los que, pues, Efren es experto en algunos de ellos, y es que no tienen el privilegio de la escasez. Yo crecí teniendo escasez. Seguramente tú tuviste algún tipo de escasez, tú y muchos. Hoy en día no tienen ese privilegio. Hoy en día, como les digo, el mundo al pie de ellos. Gravísimo. No sé si tú has oído esa frase, son frases sabias que decían las abuelas: un poquito de frío, un poquito de hambre. Exacto. Sencillo. O por ejemplo, una me dijo otra vez: eso de la educación de los hijos es fácil, mire. Cuando comemos, comemos. Cuando dormimos, dormimos. Cuando hablamos, hablamos. Ay, ¿que a qué hora se acuesta mi hijo? Cuando dormimos, dormimos. Cuando comemos, comemos. Cuando sencillo. Hablamos. Fácil. Creo que hay como mucha angustia con esto de la información, y por otro lado creo que hay un problema muy serio, y es el de los amigos papás en términos de diferenciación. Los niños crecen y no diferencian roles. No es lo mismo ser amigo que esposo, no es lo mismo ser hermano que papá. Si usted crece en la vida sin diferenciar roles, va a tener problemas muy, muy graves. ¿Qué tal yo con 12, amigo de un viejo de 48? Esa vaina es rarísima, pero rarísima. Así es. Hablando de los millennials, se tiene entendido un poco que ellos dan todo por sentado y lo tienen todo a su disposición, que es lo que tú decías, ¿no, María Clara? Total. Esa generación tiene sus características muy particulares. Ok. Los quiero, los admiro, pero tienen características particulares. Interesante hablar de eso, pero ahorita después del corte, ¿les parece? Perfecto. Muy bien, Genial. ya volvemos. Pero para mí drogarse no tiene mucho que ver con la libertad, ¿sabes? Yo creo que si tú necesitas fumarte un porro para disfrutar una película de cine, ya vendiste la libertad. La libertad es poder hacer o no hacer lo que yo quiera. Que los seres humanos estamos condenados a ser libres y siempre tenemos opciones. ¿Cuál podría ser la solución? Lo que yo les aconsejaría es que le encuentren el sentido a su vida, que encuentren esas razones para ser felices. Para que puedas vivir con plenitud y con libertad. En la medida en que podamos aceptarlo, recuperamos nuestro propio poder. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Y entre todos, hacer cambios y encontrar un sentido de vida. Si creemos que el cambio es posible, lo vamos a lograr. Estamos en ese sentido mejorando la sociedad. La libertad es poder decir, no vuelvo al infierno.
Bueno, Efraín, estábamos hablando que, digamos, estos millennials dan todo por sentado, tienen todo a los pies, digamos, y lo que tú decías ahorita, el frío, un poquito de hambre, un poquito de necesidad, porque uno empieza a valorar ciertas cosas que antes no tenía uno tan a la mano, ¿cierto? De todas formas es importante, por el poco tiempo que tenemos, saber cómo creamos esos buenos vínculos con los hijos, con nuestros adolescentes. Efraín, ¿tienes algo para decir? Yo creo que algo clave, George, es que, digamos que el mundo, por la historia en la que estamos, como que empieza a desvanecerse lo que es sólido, como que cualquier cosa puede empezar a relativizarse, y entonces eso que llamamos vínculos son muy gelatinosos o muy agua, ¿no? Los vínculos sólidos y profundos, muy a la manera latina, son vínculos que cada vez están más deteriorados. Yo estoy aquí, me voy para otro lado, yo estoy un año trabajo acá, después otro año de otro lado, y los vínculos fuertes, como está pasando en países como Suecia, donde la soledad los está matando en medio de la sociedad del bienestar, pero no del bien ser. Y yo creo que para allá va un poquito el mundo si no empezamos a retomar temas como tradiciones, temas como espacios en donde podemos compartir. Hay muchas formas de vínculos, pero hay vínculos que sacan lo peor de ti y vínculos que sacan lo mejor de ti. Yo creo que el vínculo desde el corazón, el vínculo desde el lugar de cada quien, el vínculo desde los roles diferenciados, el vínculo desde yo te acompaño, pero te dejo ser, yo te acompaño a que crezcas, pero no impido que te quedes ahí atrapado. Creo que son vínculos que hacen que crezcamos conectados. Si tú no estás conectado a la gente, empiezas a secarte. Yo uso una metáfora que es horrible, ¿no? Pero es como cuando las mamás tienen leche para dar. Si tú no sacas la leche que tienes para dar, te da mastitis. Se pone duro y duele. La gente que no le da al otro lo que tiene para darle, se pone dura en la vida y se va secando. Suena duro, pero yo creo que es así. Pero es así. Hay un tema muy importante, Efraín, que dijiste ahorita, y no sé si tú, María Clara, quieras hablar al respecto, y es el tema de ese vínculo y qué pasa si yo dejo que el otro caiga o le vaya mal. ¿Qué posición tiene que tomar un padre o hasta qué punto permite que un hijo esté en problemas? ¿Cierto? Porque hay un límite. A veces el padre quiere resolver cosas o se siente muy mal porque el hijo está sufriendo. Y tú decías ahorita que hay que permitir también que eso pase. ¿Cómo se hace eso? ¿O hasta qué punto? Pues mira, yo pienso que una de las cosas que hay que hacer con esto del vínculo, como tú lo has planteado, es saber que el vínculo desde el amor, como lo dices tú, es toda la vida, ¿sí? Hasta esa relación sí es hasta que la muerte nos separe, ¿sí? Eso sí, esa es la de la mamá con el hijo. Pero parte de la inteligencia de ese papá, de esa mamá, es saber que aunque el amor exista, aunque el amor es la esencia del vínculo, el tipo de vinculación que yo voy a tener con mis hijos tiene que ir evolucionando. Y va evolucionando a medida que van creciendo, que van madurando, que van encontrando su identidad. Entonces hay mamás que dicen, no, es que mi hijo era tan adorado, tan amoroso, y entonces yo lo adoraba y entonces me consentía, pero es que ahora no me mira y ahora... Eso es parte de la vida. Entonces en eso es ir respetando, ir conociendo, ir cambiando la manera en cómo me relaciono con mis hijos sin ofenderse. Los padres se ofenden hoy en día con una facilidad, llegan a pedir acompañamiento porque es que mi hijo me miró mal, mi hijo ya no me saluda, mi hijo no es agradecido. Además las mamás tendemos y somos buenísimas para victimizar, y ahí hay un problema. No lo tome personal, no se ofenda con tanta cosa de los hijos, déjelo ser. Yo tengo nosotros usamos lo que se llama un protocolo a nivel terapéutico, y hay uno que a mí me encanta porque siento que es una de las cosas que ojalá todos los padres supiéramos hacer sin tener que ir a terapia, y es una hoja en blanco,
Y en esa está la relación, la vinculación con los hijos. Cuando los hijos están en la primera infancia, cuando esos primeros años, la mitad es lo que está en mi control, la otra mitad es lo que no está en mi control. En un principio con los hijos casi todo está en mi control. A qué horas lo baño, a qué horas le doy de comer, cómo lo visto, en qué colegio les cojo, los amigos. Y a medida que ellos van creciendo, cada vez están menos cosas en mi control. Pero eso es sano, eso es bueno. Entonces, pensando en tu pregunta, apóyenlos, sepan que ustedes están ahí cuando en el colegio los molestan, pero déjenlos que ellos resuelvan sus conflictos desde muy chiquitos, con apoyo, con acompañamiento, con esa presencia de mamá y ese amor de mamá o de papá. Pero no los conviertan en unos títeres de papá y mamá. Amor, tranquilo, yo voy, hablo con el rector, el profesor, los amigos, voy a matar a la mamá de tu amiguito porque tu amiguito hizo eso. Hay que dejarlos ser, hay que dejarlos que resuelvan conflictos, hay que dejarlos que desarrollen algo que muchas veces las mamás protectoras o ausentes no ayudan, y es autonomía. Autonomía es gobernarme a mí misma, lo contrario a heteronomía, que es que me gobiernen. Autonomía intelectual, autonomía emocional, autonomía social. Y eso no es a los 15 años, eso es desde siempre. El niño tiene que ser autónomo. ¿Te imaginas uno crecer con la sensacioncita de no ser capaz de enfrentar las cosas cotidianas de la vida porque tiene un papá o una mamá que es USB externa? Sí. Acordándole todo, sacándole todo, haciéndole todo? Pues claro, se sienten que lo están cuidando, pero en realidad es un descuido muy poderoso. Muy poderoso. Que con el paso de los años pasa facturas. Efraín, pero un segundo. Es muy válido y es entendible lo que ustedes están diciendo, pero tienen que haber unos límites. Es decir, ¿hasta qué punto yo dejo que mi hijo tenga autonomía cuando sé que no está haciendo las cosas que son? Es decir, ¿hasta qué punto yo digo, bueno, espérense? No, pero es que mira, ahí tienes toda la razón, que de golpe no fuimos muy claros. Autonomía es gobernarme a mí mismo en cuanto yo voy a ir desarrollando capacidades para vivir mi vida. Pero para yo lograr autonomía he tenido que tener límites. Papás, pongan límites. Papás, tengan hábitos. Papá, denles el privilegio de la escasez en decir no. La autonomía se crea con límites. No hay otra forma. No hay otra Piensa forma. en esta metáfora. Tú solamente ejerces la libertad si tienes algo de que liberarte. Luego, para yo construir autonomía, necesito límites para poder ir expandiéndolos. Pero si no hay límites, yo nunca uso la libertad, nunca me vuelvo autónomo. Buenísimo. Bueno, entonces después de este corte vamos a hablar sobre algunos tips o consejos que María Clara y Efraín nos quieran decir a nosotros y al público sobre cómo generar mejores vínculos, mejores relaciones con los hijos, ¿les parece? Muy bien. Perfecto. Ya volvemos. ¿Qué es Te Apoyo? Te Apoyo es una iniciativa que integra digitalmente 2 décadas de trabajo con menores de edad y padres de familia. Pero, ¿qué hace Te Apoyo? Nuestros hijos nos piden un permiso como: mamá, me están invitando a la finca de Juan, todos vamos a ir, ¿me das permiso? Yo soy la única que nunca la dejan salir, y muchas veces no sabes cómo responder. Ahí apretamos el estómago, fruncimos el ceño y mentalmente se nos cruzan un montón de pensamientos. Y algunas veces damos por sentado acciones que creemos son obvias y pasamos por alto algunos puntos de la comunicación que pueden ser no tan obvios. Recordemos que somos generaciones diferentes. Entonces, muchas veces sentimos amenazada nuestra autoridad ante los cuestionamientos de nuestros hijos. Y para evitar explicaciones o razones de por qué no daremos un permiso, usamos una frase muy común: porque yo soy su papá y mientras usted viva en esta casa, hace lo que yo diga, generando en los jóvenes un sentimiento de rechazo. El problema es que sin darnos cuenta podemos deteriorar la relación con nuestros hijos y los dejamos expuestos a peligros reales como el consumo del alcohol, la sexualidad y drogas en edades tempranas. Durante estas 2 décadas hemos recogido información de los temas más sensibles en la educación de los adolescentes. Así, no daremos por sentado nada obvio, ni dejaremos al sentido común
una actividad que es nuestra responsabilidad como padres. Te apoyo, te dará herramientas y el conocimiento necesario para poder tomar una decisión adecuada y dar argumentos a tus hijos del por qué sí o no les vas a dar un permiso. También te vamos a retar para que por medio de tareas logres explorar la vida de tus hijos, darles apoyo y sentido. Que miremos juntos áreas que no se veían antes, ya que por el trabajo y la falta de tiempo, a veces olvidamos revisar. Así, estaremos más en contacto con ellos y fortaleceremos su entorno. Por último, si tienes dudas sobre su sexualidad, cómo poner límites, bullying u otros tantos riesgos a los que están expuestos, podrás consultar directamente a uno de los principales expertos para que te den una respuesta. Y así, seremos padres más seguros y tendremos hijos más felices. Efren, tips, consejos para generar mejores vínculos con nuestros hijos, mejores relaciones. Mira, yo creo que uno fundamental está unido a lo que estábamos hablando hace un momento, y es que los niños y los adolescentes necesitan seguridad, y la seguridad implica saber que hay una figura que los acompaña y que está bien puesta y bien ubicada, una figura a la cual yo puedo preguntarle, alguien que yo sé que va a poder cuidarme o respaldarme, pero que no me ahoga. Los niños y los adolescentes necesitan padres que se comporten como padres, ¿no? Un amigo el otro día me decía, no, Efren, es que ya caí en cuenta que yo ya soy todo un padre de familia. Y yo, oiga, tiene hijos de 15 años, o sea, ¿a qué hora? Se demoró 15 años en caer en cuenta. Usted fue padre hace rato, pero nos demoramos en darnos cuenta que la vida va pasando y hay momentos para cada cosa. Y cuando usted tiene 40 o 50 años y ya es padre, usted ya no es adolescente, o usted ya no es adulto joven, usted ya está en otro momento y tiene que ejercer ese momento. Si cada quien cumple el rol que le corresponde, no tendríamos que hacer estos programas, por ejemplo. Es un trabajo de lado a lado, entonces, definitivamente. Total. Yo complementaría para esos, obviamente con una aclaración, y es que nosotros pues producimos esta reflexión que estamos tratando de hacer acá, pero no lo tomen al pie de la letra, porque parte de lo que nosotros hacemos son esos tips, esos consejos, por ponerlo de alguna manera, pero cojan lo que les sirve, papás, y lo que no les sirve, no. Es decir, sean auténticos con lo que están reflexionando, con lo que están escuchando, que estamos compartiendo acá con ustedes. Uno, el respeto, otro, la comunicación, y la comunicación tiene que ser desde bebés, eso no es a los 15 años cuando comienzan, y la forma de comunicarse, un papá con uno de 15, piénsenlo, es preguntando, y hay veces es exactamente lo que no hay que hacer, es no preguntar, es comunicar con el mensaje yo. Cuéntenles de ustedes, compartan con sus hijos, pero déjenlos también y que aprendan desde siempre a manejar el estar solos. Hay otra cosa que lo estamos viendo mucho en esta época, es que no tienen, ya dijimos del privilegio de la escasez, no vamos a hacer más eso, pero tampoco la fortuna de la lentitud. Los niños hoy en día tienen que estar viendo una serie, viendo televisión, entonces el iPad, el iPod, todo, una cantidad de cosas. Total. Y antes la fortuna de la lentitud era poder gozar en un parque viendo cucarrones. Yo creo que si le proponemos a nuestros hijos caminen y veamos cucarrones, piden... Te ven como un bicho malo. Sí, como es. Raro. Pero comunicación, respeto, dar sus espacios, sepan de sus hijos. A mí me sorprende que muchas veces, o papá o mamá, uno les pregunta, o a uno le hacen ejercicios en los colegios, ¿quién es la mejor amiga de su hija? ¿Quién es la profesora de geografía? ¿Usted sabe en qué día tienen gimnasia? Hay papás que a duras penas saben que el colegio queda o allá en Egipto o en la 170, no saben más. Uno tiene que saber de sus hijos, uno tiene que estar enterado, acompañándolo, dejándole sus espacios. Y sabes algo, George, desdramatizarlo. Es decir, yo creo que un tip clave, aunque no es mágico, es hay que divertirse en casa. Usted en una casa toda triste,
donde tiene usted 235 peleas casadas, Sí, qué porque pereza. los zapatos no quedaron perpendiculares, porque la cama tiene una arruga. Yo creo que uno tiene que elegir 3, 4 peleas y darlas hasta que Ay, sea sí, bueno. sí, total. Pero no más, pero no más. Y el resto del tiempo creo que hay que divertirse también, que el papá se ría, que la mamá se ría, que haya parche familia en alguna película Claro. alguna vez, que haya, porque si no esto se vuelve, es como uy, los hijos qué pereza. Sí, la casa que jartera. No, una cosa que sea chévere. Efren, pensando en lo que estás diciendo, hay dos cosas. Me decía que tips para buena vinculación. ¿Saben qué? Para tener yo una buena vinculación con mis hijos, con mi marido, con mi jefe, con el que sea, tengo que tener buena vinculación conmigo misma. Y muchas veces esa mamá que victimiza, que se aburre, ese papá que está en otras cosas, que no está contento con lo que hace, no puede pretender tener buena vinculación con los demás. Yo tengo que tener buena vinculación conmigo misma. Y complementando lo de Efren, la vida es complicada. Bueno, no la compliquemos tanto. No desgasten autoridad en bobadas. Hoy en día las mamás uno las ve que por unas cosas regañan y uno dice, espérese que le pase algo fuerte para que vea que no tiene que desgastar autoridad en bobadas. Y lo que tú dices, la vida es complicada, quitémosle tiza a tanta cosa y gocemos. No es que tengamos que vivir felices, como dicen los adolescentes, 7/24, no, pero quitémosle tiza a tanta cosa que realmente no es importante. Todo es más fácil si yo tengo la actitud de hacerlo más fácil. Además es un tema de valorar la época, George. Mira, cuando tú parpadeas de papá, tu hijo ya es adolescente. Vuelves y parpadeas y ya es universitario y ya se fue. Es así. Los papás dicen, ay, pero viene la adolescencia, qué conflicto. Esos son 2, 3 años. Eso no es una vaina que uno diga 50 años de conflicto. Eso es una bobada. Es chiquito. Cuando me di cuenta, ya tenía 19. Pero entonces, ¿dónde estaba? ¿No? Hay que detener el tiempo. Hay que detener el tiempo. Y cuando se come, se come. Y cuando se habla. Y como saborear cada cosita porque es un suspiro. Cuando te diste cuenta te toca disfrutar los nietos y Claro. ya no puedes correr igual. Pero George, gozando cada edad, a mí también me impacta que hay mamás que uno le dice, tu hijo, ay, ya tiene 12 años. Ay, se creció. ¿Cómo? Si todas las edades son deliciosas. Gócense los 5, los 10, los 12, los 30. Aunque Ay, sea qué difícil y aunque sea la adolescencia, ¿no? Sí. Que es supuestamente Yo la no más quiero difícil. que crezcas, quiero que te quedes así chiquito. Sí, No, claro. se pone mejor. No se pone. Se va poniendo mejor. No y la negarse a eso. adolescencia hay que quitar ese mito. La adolescencia es una machera. A mí me gusta la adolescencia, además, donde se mueven, que se volvió odioso, que entonces es uno con los amigos, pero es otro con el papá, pero que entonces está con una cantidad de curiosidades. Esa adolescencia es el síndrome normal de la adolescencia. Esa es la chévere. Cuando dicen, el niño sigue igual, tiene Qué 15 peligro. años, se lo mando de frente. Qué peligro. Se lo mando de frente. Bueno, no solamente es el bienestar, sino el bien ser, como decía Efren ahorita. Y lo que decías tú, María Clara, no es solamente un trabajo hacia el afuera, hacia el vínculo con el otro, con mi jefe, con mis hijos, con mis papás, sino conmigo mismo. María Clara, muchas gracias. A habernos ustedes por acompañado. invitarme, disfruté mucho este ratico y espero que esos padres de familia que nos están viendo también lo disfruten. Así será. Quedas invitada de nuevo. Acá estaré, acá estaré. Esta es de las invitadas que tienen que repetir, ¿no, Efren? Exacto. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Chao. ¿Quieres formarte en logoterapia? Estudia con nosotros. Te invitamos a conocer nuestros programas de formación presencial. Maestría en Psicología Clínica Logoterapéutica. Formación en Coaching Existencial. O accede a los programas de formación online. Ingresa a nuestra aula virtual www.saps-col.org/aula virtual. También podrás acceder a nuestros talleres de formación para potencializar el sentido de tu vida.
Ingresa a www.saps-col.org e inscríbete a todos nuestros programas de capacitación. SAPS, Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido.